Acabamos de ver en el noticiero de las 8 de la noche de la televisión cubana, sábado 1 de octubre de 2016, que el dictador Raúl Castro y una inmensa corte se encuentran en Santiago de Cuba, según ellos, con la intención de tomar las medidas necesarias para proteger a la población de los daños del fuerte huracán Matthew. Estábamos viendo las imágenes del noticiero de la televisión cubana, veíamos lo dicho por Lázaro Espósito, primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, e inmediatamente pensábamos en las decenas de familias que hemos visitado hoy en un recorrido que hicimos coordinadores y activistas de la UNPACU por toda la ciudad. Hemos visitado decenas de familias que viven en pésimas condiciones, familias incluso que fueron afectadas, perdieron su vivienda cuando el huracán Sandy, huracán que causó muchísimo daño, muchísimos estragos acá en Santiago de Cuba y en otros pueblos, en otros municipios de la región oriental, y que ni la defensa civil ni los dirigentes del régimen castrista previeron, no tomaron las medidas necesarias, no lo hicieron cuando debían, y luego que pasó el huracán tampoco fueron capaces de asistir, de atender a la población debidamente. Sabemos que en Cuba tenemos un gobierno que es pura propaganda, todas sus gestiones, todas sus acciones a favor de la población son más propaganda que realidad. En la realidad, ni Raúl Castro, ni Lázaro Espósito, ni ninguno de esos generales ha visitado a ninguna de esas familias que aún 4 años después de Sandy aún no tienen techo, aún no tienen dónde vivir, y que han tenido que inventar casuchas, chozas de muy mala calidad con la intención de guarecerse, de tener un techo que les cubra del sol, del sereno, pero que sin duda van a perder esas casuchas, esas chozas, si este huracán Matthew entra por acá o pasa cerca de Santiago de Cuba. También visitamos a Regla Bandera Ortega, una santiaguera con 4 niños pequeños que hace solo 3 días recibió en su casa una invasión de policías y militantes del Partido Comunista y otras autoridades que venían a desalojarla. Hay que ver cómo está esta señora allí en las condiciones en que vive, 4 años después de Sandy, sin casa. Sandy la dejó sin vivienda, y el Partido Comunista, el régimen totalitario cubano que tantos recursos malgasta en represión, en propaganda y en otras cuestiones que no son de importancia para la población, sin que hablemos del dinero que gastan los hijos de Raúl, de Fidel, de los generales en diversión, en viajes al extranjero, en compra de productos caros, dándose la gran vida, con lo que malgastan en represión y en propaganda. Podían hacerle una vivienda decorosa a cada uno de los afectados de Sandy, que hace 4 años perdieron su vivienda y ahora están esperando un huracán aún más potente, sin un hogar que valga la pena, que merezca este nombre, ¿no? Personas que pasan muchísima hambre, que viven en la más profunda miseria, y por ello no se preocupa ni el dictador Raúl Castro, ni ninguno de sus generales, ni ninguno de sus secretarios del Partido Comunista. Tenemos el caso también de Eliane Villavicencio Jorge, una joven de 21 años de edad, esposa del preso político, miembro de la UNPACU Alexander Verdesia Rodríguez, que ayer regresaba a su vivienda, o iba primero a la prisión provincial de Granma a ver a su esposo y luego iba para su vivienda, y que llevaba el dinero que le habíamos podido dar para que garantizara la alimentación de su pequeña hija, de su suegra enferma, de su cuñada embarazada, de la familia, porque la cabeza de la familia se encuentra en prisión por una decisión injusta, arbitraria, abusiva de la policía política de la dictadura del régimen castrista. Y esta joven fue detenida, fue desnudada, registrada minuciosamente, humillada y robada por esbirros del régimen
catristas, estos señores, estos individuos, los más viles, los más bajos, los más abyectos, esbirros que pueda haber conocido el continente, robaron a esta joven el dinero con que alimentaría a su familia y con el cual enfrentaría el huracán que se acerca, que se avecina. La dejaron sin un centavo, ni leche para su niña tiene, y no sabemos ahora en medio de la proximidad del huracán de qué manera podemos hacerle llegar recursos. Los vamos a hacer, vamos a buscar la fórmula, porque activista que mandemos a llevarle recursos, activista que puede ser detenido y robado nuevamente. Es decir, que el régimen de los Castro hace mucha propaganda de sus supuestas preocupaciones por la población, pero no hay quien cause más problemas a la población que este régimen abusivo, explotador, este régimen opresor. Este régimen sin duda ha causado a Cuba más daño que el huracán Sandy, que el que pueda ocasionar Matthew, que el que causó el huracán Flora, que el que causó el huracán del 26. En fin, ha causado más daño que todos los huracanes que puedan haber pasado por Cuba, por el Caribe, y que todos los tifones que puedan haber afectado las costas de China, de las Filipinas o de cualquier otra nación asiática. Estos individuos hipócritas, estos abusadores, estos ladrones, estos explotadores vienen a Santiago de Cuba a fingir preocupación, pero en realidad no les interesa en lo más mínimo el dolor de esas personas que no tienen vivienda, que viven en chozas, en casuchas, que pasan hambre, que pasan miseria, que no tienen un baño sanitario, que sus hijos se acuestan muchas veces sin comer, que familias que no tienen ni siquiera con qué asistir a sus niños, con qué comprarle la leche. A esos barrios insalubres, a esos repartos marginales, a esas decenas, centenares, miles de familias que no tienen cómo protegerse del huracán, es a quien debían visitar y es a quienes debían pedirle disculpas, pedirle perdón por no haberse preocupado en 4 años por solucionar los problemas que le ocasionó el huracán que anteriormente pasó por esta región del país. Dejen a un lado la hipocresía y preocúpense verdaderamente por el pueblo, y sobre todo, ya que sabemos que ni se preocupan ni saben ser efectivos a la hora de solucionar los problemas del pueblo, dejen que la oposición se encargue, se preocupe, dejen que la UNPACU resuelva los problemas de la población, no persigan, no roben, no asalten, no allanen, no ataquen como atacan a nuestros activistas, a nuestros coordinadores, a nuestras casas. Permitan que el exilio cubano, siempre preocupado, humano, generoso, que siempre quiere ayudar, ayude sin obstáculo ninguno a los cubanos que ustedes, el régimen totalitario que impera en nuestro país, el gobierno, el Estado que debía de verdad velar por el bienestar del pueblo y resolver los problemas de la población, no lo hacen. Pues dejen que el exilio ayude, que el exilio aporte, como siempre lo hace, con generosidad, cuanto puedan aportar para ayudar a las personas a enfrentar este huracán y a resolver los problemas, los daños que el mismo puede dejar en nuestra provincia o en otras partes del país.